Muy buenos días a todos mis hermanos. Vamos a continuar estudiando. Estamos viendo una serie de estudios. En esta ocasión vamos a ver lo que es el primero y segundo templo. Todo va iniciando cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto. Cómo la presencia de Dios se va a manifestar ante todo su pueblo. Y para ello, después van a empezar a vivir en las carpas hasta que va a llegar el tiempo donde vamos a encontrar a Salomón que va a construir lo que se le llama el primer templo, ¿sí? Esto va a acontecer allá en el año 930 antes de Cristo. Y eso nosotros lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, cuando todo lo vamos leyendo y vas encontrando cómo se va diseñando el templo de Salomón. Después del primer templo, vamos a encontrar el segundo templo, ¿sí? Este segundo templo es reedificado después del exilio allá en el año 515 antes de Cristo. Y esto es reedificado por los exiliados. Recordamos que el pueblo de Israel es llevado cautivo y después salen de este cautiverio y vamos a encontrar allá a Zorobabel, que va a empezar a reedificar, también Josué y otros más que empiezan a reedificar cuando ellos vuelven allá de Babilonia. Después nosotros vamos viendo, vamos a verlo poco a poco, cómo el templo de Salomón ahora va a incrementarse más. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, lo hizo de una forma pequeña. Pero ya cuando viene allá Salomón, entonces Salomón lo hace más amplio. Pero cuando nos encontramos con Herodes, entonces el templo de Salomón sufre un crecimiento mucho más, ¿sí? Se hace más grande, es expandido por el tiempo de Herodes. Y cuando nosotros nos encontramos en el tiempo de Herodes, es cuando Cristo Jesús viene a la tierra y Él camina en ese templo en el que está en los tiempos de Herodes, ¿sí? Cuando el templo ya es más expandido. Entonces quiere decir que totalmente las cortes de Salomón fueron modificadas. Cuando tú te encuentras en la Escritura y que en primer libro de Reyes, capítulo 6, te va a empezar a dar las medidas del templo, entonces tú dices, ¿y cuánto medía el templo? Entonces para ello se saca la medida en codos, ¿sí? Diferentes medidas hay en codo, pero lo que utilizamos es la medida se le llama un codo real, ¿sí? Una medida que se utiliza. Muchas personas ya saben cuando hablamos de un codo cuánto mide, pero algunas otras todavía desconocemos cuánto mide un codo o cómo se medía el codo. Entonces nosotros tenemos la imagen cómo es que las personas medían los codos. Quiere decir que habían diferentes tipos de medidas en codos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros notamos y ponemos nuestra mano hasta llegar acá, no todos tenemos la misma medida. Si nosotros encontramos una persona que es alta, nuestra medida hacia la última parte se queda pequeña. Entonces por eso utilizaban lo que es el codo real, una medida, por decirle así, estándar. Entonces, ¿cuánto medía esta medida del codo real? Mi hermano Roberto, ¿usted sabe cuánto medía un codo?
¿O cómo miden ustedes un codo? Aproximadamente como 50 centímetros. Excelente. Mi hermano Eduardo, ¿cuánto equivale un codo? Igual a medio metro, lo que es 50. Sí. Ahora fíjense bien, en la medida del codo real medía lo que tenemos ahí, 52.5 centímetros. ¿Sí? Por eso les digo que varían las medidas. Entonces ellos tenían una medida real, ¿sí? Era como nosotros le llamamos la medida estándar, ¿sí? Entonces ellos ya estaban acostumbrados a este tipo de medida. Nosotros ya tenemos en nuestros tiempos qué usamos para medir. Si habla de una persona que habla de corte y confección o sastrería, ¿qué utiliza para medir mi hermana Vicky? ¿Sabrá? ¿Qué utilizan? La cinta métrica, la curva, Muy bien, una cinta métrica, ¿sí? Mi hermano, si decimos un albañil, ¿qué usa para medir? Flexómetro. Un flexómetro. Entonces, en aquellos tiempos, ¿qué utilizarían para poder medir? Porque dice, me quiero hacer este mueble, ni modo que le voy a empezar a medir así la medida de la tabla. Pero dice, yo quiero medirlo de tantos centímetros. ¿Sí? Entonces también ellos ya utilizaban sus medidas. Fíjate cómo dice segundo libro de Crónicas, capítulo 3:3. Segundo libro de Crónicas. Después de los reyes tenemos los Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3:3. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos. ¿Y la anchura de cuánto? De 20 codos. ¿Sí? Ahora, hay algunas traducciones que ya te da totalmente las medidas y que no te lo habla en codos. Pero cuando nosotros encontramos así, oh, sí, ¿cuánto fue entonces que medía? Pero si entonces nosotros ya tenemos el codo real, entonces ya podemos sacar la medida de lo que dice. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios, que es lo que estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, fíjense bien, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, libro de Ezequiel, después de los Salmos, después de los Proverbios, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, libro 40, en el texto 5. He aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos a codo y de palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de la otra caña. Entonces quiere decir que en aquel tiempo ya tenían lo que se le llama una vara de medir. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué decimos nosotros entonces? Porque si una persona se dedica a la sastrería, al corte y confección y todo eso, ellos utilizan su cinta, hasta la enrollan, qué facilito, ¿no? Entonces, nos vamos a lo que es la albañilería. Va a ser algo pequeño, dice, no me vende un flexómetro de 3 metros, pero ya de ahí los trabajos van requiriendo más medidas. Entonces llega y dice, me da un flexómetro de 10, de 8 metros. Pero si van a medir un terreno, wow, ¿cuándo termina? Si va a decir, voy a medir 1 hectárea y con 3 metros de a 3 metros, ya van teniendo diferentes cosas. Ahora tenemos unas cintas métricas que vienen de 15 a 20 metros, y así va aumentando las formas
para que nosotros nos acomodemos en las medidas. Pero en aquel tiempo también tenían, porque sería muy difícil agarrar y estar midiendo así, ¿verdad? Entonces ya tenían ellos la vara de medir de 3 metros. Fíjense bien, su vara de 3 metros que tenían. Entonces con ella empezaban a medir los muros. ¿Cuánto mide este muro? Sacaban su vara y ya tienen la medida, porque ya tienen el codo real. Y cuando nosotros nos vamos a lo que es el templo, entonces vamos a ver que alrededor del templo van a haber cohortes y van a medir lo que es el templo 500 por 500 codos. Eso es lo que va haciendo. Y cuando la va haciendo, dice que la parte más grande la pone al sur. Después, un poco más pequeño lo pone al este. Y un poco menos la pone al norte. Y la más pequeña la va a poner al oeste. ¿Sí? Entonces quiere decir que el templo tiene sus medidas cuando la hace. El templo de Salomón va a medir 500 por 500. Va a ser las medidas de Salomón, pero cuando Moisés hace el tabernáculo es totalmente mucho más pequeño que lo que hace Salomón. ¿Sí? Salomón lo va a hacer más grande. Entonces, cuando nosotros vemos que el templo va a ser llevado de un lugar a otro, al final cuando viene David y quiere construir el templo, él no le toca, sino que le va a tocar a su hijo. Entonces, ¿dónde se va a llegar a construir el templo de Salomón? ¿Sí? Va a llegar a hacerlo en una piedra totalmente, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y nosotros hemos visto cómo es el tabernáculo de Moisés. Cuando ellos tenían una puerta y el primer mueble que encontraban es el altar de bronce para los sacrificios. Entonces llevaban ahí los animalitos y hacían totalmente los sacrificios. Después tenían una fuente donde se colocaba el agua, ¿sí? El fuente de bronce para poner el agua, y donde los sacerdotes tenían que lavarse, purificarse para poder entrar a la primer parte, que es el lugar santo. En el lugar santo habían muebles también. En un lado tenía la mesa de la propiciación, donde se colocaban los panes. Ponían 6 panes y 6 panes, donde el sacerdote tenía que comerlos. Solamente el sacerdote era el único que llegaba y comía de sus panes. Entonces, del otro extremo utilizaba un candelabro, y después del candelabro tenía la mesa donde estaba el incienso. Y el único que podía entrar y cruzar un velo que hay hasta en medio de esta carpita de adentro era el sumo sacerdote. ¿Nos acordamos nosotros quién es el sumo sacerdote? Aarón. Él es el único que podía entrar una vez por año. Entonces todo esto va a cambiar cuando viene Salomón, y en esa piedra donde Abraham va a sacrificar a su hijo, entonces se va a llegar a poner lo que es el templo. Este cuadrado que tenemos ahí es lo que decimos nosotros que mide 500 por 500, ¿sí? 500 codos por 500 codos. Entonces ya solo vas a multiplicar 500 codos por ¿cuánto? Por 52.5 centímetros. Y ya vas a saber la medida, cuánto medía el templo de Salomón.
Entonces, nosotros vemos que aquí tenemos lo que se le llama la cúpula dorada. Es ahí en la cúpula dorada donde se dice que está la piedra donde Abraham iba a sacrificar totalmente a su hijo. Entonces, este lugar y esta piedra que fue colocado en este lugar, es muy importante, ¿sí? Quiere decir que Jerusalén y este templo es muy importante para los judíos, para los musulmanes y para el cristianismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante para el judío? Porque se dice entonces que ese es el lugar exacto donde estuvo Abraham, ¿sí? Es donde estaba principalmente el padre de la fe, donde fue probada su fe, ¿sí? Donde fue probada su confianza en Dios. Entonces, por eso es importante para el judaísmo, pero no solo para el judaísmo, porque también allá tenemos a los musulmanes, ¿sí? Aquí en nuestro lugar también hemos visto que hay musulmanes, ¿cierto? Entonces, te das cuenta que allá también hay musulmanes y ese lugar es tan importante para ellos. ¿Por qué es importante para el musulmán esa piedra? Porque en ese lugar ellos creen que Mahoma llegó de noche y se fue al cielo. Que el ángel Gabriel bajó y se lo llevó al cielo de noche, ¿sí? Entonces, por eso de ellos dicen, esa piedra es muy importante para el judaísmo y para el musulmán, ¿sí? Entonces, nosotros todavía no hemos estudiado las doctrinas humanas. Por eso quizás ahorita no comprendemos mucho de los musulmanes, ¿ah? Entonces, quiere decir que para el musulmán, Mahoma lo consideran como uno de los profetas grandes. Entonces, los musulmanes llegan y dicen, nuestro Mahoma es igualito que Moisés. Nuestro Mahoma es igualito que Jesús, un profeta de Dios. ¿Sí? Por eso el musulmán sigue mucho a Mahoma, ¿sí? Y todos sus escritos que él tiene, el Corán, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra Corán, ¿sí? Entonces, ahí en su Corán él deja varios escritos. Entonces, quiere decir que esa roca ha sido importante por miles de años, ¿sí? ¿Por qué razón es tan importante todo esto? Porque Salomón, exactamente en esa roca, construye, en ese lugar, construye el templo, ¿sí? Entonces, David quiso construir el templo, pero no se le permitió, porque él quería edificarlo, ¿sí? Un edificio permanente. Lo que hace David es reunir la mayor parte de todo utensilio para poder construir el templo. O sea que le facilita la vida a Salomón para que él pueda edificar, ¿sí? Pero él no le toca. Dice segundo libro de Samuel, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el texto 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro. O sea, aquí está hablando David y está expresando su corazón hacia Dios, diciéndole: yo habito en casa de cedro
y el arca de Dios está entre cortinas. Fíjate, ahí está el arca de Dios, cómo lo transportaban. Entonces está diciendo David, yo no veo correcto eso, que Dios habite en un lugar tan sencillo y siendo de que yo habito en la mejor comodidad. ¿Sí? Entonces, de mi corazón nace darle a Dios lo mejor. Fíjate, darle a Dios lo mejor. Dice así, habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Cuando de tu corazón está darle a Dios lo que es de Dios, Dios estará contigo. Dios te va a bendecir. Dice el texto 5, y ven y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente, David, le dice Dios, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Sí? La habitación de Dios era transportada de un lugar a otro. ¿Sí? Y cuando eso lo transportaban, solamente los sacerdotes podían tocar las cosas sagradas, hermano. ¿Sí? Cuando David quiere transportar esto, dice que ve que una rueda de un carro se sale y se iba a caer las cosas sagradas. Agarra a Usa y lo detiene. Y lo que Dios hace es matar a Usa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, solamente el sacerdote puede tocar las cosas sagradas. O sea que todo cuando nosotros destinamos a las cosas de Dios son sagradas para Dios. Debemos de cuidarle. Entonces, Dios lo que hizo fue enseñarle a David la ley que dijo, tienes que respetar mis leyes. Por eso murió Usa. Y después, fíjate lo que pasa en primer libro de Reyes, capítulo 5, texto 3. Primer libro de Reyes, capítulo 5, texto 3. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Dice el 5, por tanto yo he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Salomón tiene el mismo corazón de David. ¿Sí? Edificar lo mejor hacia Dios. ¿Cuántas veces tú quieres darle lo mejor a Dios? ¿Sí? Entonces, a veces no está en nuestro corazón el darle lo mejor a Dios. ¿Sí? Nosotros, como David, deberíamos de tener un corazón dispuesto a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Porque Dios va a bendecir todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿te das cuenta cómo Moisés construye totalmente este tabernáculo? Porque Dios se lo pide, ¿sí?
Dios quería mostrar su gloria, su poder, ¿sí?, ante el pueblo, y quería manifestar las bendiciones siempre de que las personas pudieran buscarle. Cuando Moisés pone esto, entonces el pueblo empezó a buscar e ir al tabernáculo para poder encontrar las bendiciones de Dios. Primero Moisés lo pone fuera de donde ellos habitaban, y después de ello lo van a acercar más. Fíjate cómo dice el libro de Éxodo, capítulo 25:2. Libro de Éxodo 25:2. Libro de Éxodo, capítulo 25, texto 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere. Fíjese bien, igualito que David. ¿Dónde está su corazón para darle a Dios? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. ¿Sí? Cuando la persona empieza a amar a Dios, empieza a darle a Dios voluntariamente, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. ¿Tú crees que el pueblo de Israel quiso dar para Dios? ¿Tú qué crees? Diría, ¿para qué le voy a dar? Hay que ver cómo se las arregla Moisés. Pero Dios lo está mandando. No, pues hay que lo vea. No, mi hermano. Todos tuvieron un corazón dispuestos, ¿sí? Tenían un corazón y una mente espiritual. Fíjate, no carnal, ¿sí? Tenían una mente espiritual en la que empiezan a darle para construir el tabernáculo. ¿Por qué? Porque en este tabernáculo se necesitaban las pieles, ¿sí?, de los animalitos. Se necesitaba el bronce, porque tenemos las fuentes de bronce, tenemos el mueble del sacrificio de bronce. Pero cuando entras al lugar santo, ¿de qué está construido los muebles del lugar santo? ¿Se acuerdan? ¿De qué lo construyeron? De oro. Entonces, ¿dónde Moisés iba a sacar todo eso? Del pueblo, porque era para Dios. Entonces ellos empezaron a darle a Dios con un corazón voluntario. Dice el texto 3, esto es la ofrenda que tomaréis de ellos. Fíjense bien cómo lo van a construir: de oro, de plata y de cobre. Luego dice azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. Creo que ya hemos visto un poco de la púrpura. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Qué tan difícil era conseguir la púrpura, porque la púrpura era muy cara. Entonces ellos dijeron, no, está mucho lo que le vamos a dar a Dios. ¿Qué creen? Le empezaron a dar a Dios bastante. Y después de ello, ¿qué crees? Que aún Moisés les dice, ¿sabe qué? Ya dieron bastante y todavía querían seguir dando. ¿Sabes por qué? Porque es un privilegio poder darle a Dios, ¿sí? Es un privilegio. Dice el texto 10. Harán también un arca de madera de acacia, la madera cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de codo y medio.
Ahora vamos al Éxodo capítulo 35, 26. Empezamos en el 26. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. O sea que también podemos trabajar en las cosas de Dios. Significa que cada persona puede tener un ministerio para poder trabajar en la obra de Dios. Pero muchas veces no queremos ni invertir tantito tiempo para las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser que demos algo para Dios? Si a veces el tiempo no le queremos invertir para Dios. ¿Sí? Necesitamos aprender a amar a Dios para poder darle a Él, aunque sea nuestro tiempo. Fíjate, darle nuestro tiempo y después nuestro trabajo. ¿Sí? Tener un ministerio en el cual nosotros podamos ocuparnos con un corazón sincero, voluntario. ¿Yo en qué puedo apoyar? ¿Yo en qué puedo servir? Pero muchas veces mejor si ni me dicen, mejor si ni me hablan, mejor si no coopero, mejor si no ayudo, ¿sí? Mejor porque no tengo tiempo. ¿Tú crees que las personas cuando iban a construir este tabernáculo no tenían trabajo? ¿No tenían cosas que hacer? Lo tenían. ¿Qué tenían que hacer estas mujeres? Nada, solo iban a estar chismeando. Mentira. Tenían trabajo. Pero como dice, y todas las mujeres cuyo corazón, ¿sí?, las impulsó. Tenemos que tener un corazón que impulse. ¿Queremos reunión de mujeres? ¿Para qué? No tienes un corazón espiritual. Todavía no has crecido. ¿Sí? ¿Queremos reuniones? No, todavía. ¿Para qué? Todavía somos carnales. Todavía no somos espirituales. Todavía no queremos amar a Dios. Necesitamos aprender a conocer a Dios. En el libro de San Juan capítulo 17, 3 o 17, 3, fíjese bien cómo dice. Y 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocerle a Dios, amarle a Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿por qué estas personas estaban dispuestas a dar, dispuestas a trabajar, dispuestas a poner su tiempo a las cosas de Dios? Porque amaban a Dios. ¿Y por qué yo no estoy dispuesto a dar mi tiempo a las cosas de Dios? ¿Será que no amas mucho a Dios? Entonces ellos estaban construyendo, dice la Escritura, y todas las mujeres, y no solo las mujeres, los hombres, con un corazón impulsado por Dios en sabiduría, porque Dios les daba esa sabiduría. Cuando tú tienes algo y eres inteligente, puedes dárselo a Dios, ¿sí? ¿En qué puedo servirte, Señor? Entonces, ¿te das cuenta cómo ellos trabajaban? Fíjate cómo dice el capítulo 36, texto 3. Tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel,
habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Fíjate, todos los días querían darle a Dios. Entonces diría, está demasiado. No, le iban llevando. Y fíjate cómo dice el 5. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. O sea que ellos estaban recibiendo las bendiciones de Dios, lo experimentaban en su vida, y eso es lo que hacían, llevarle a Dios para construir el tabernáculo. Cuando fue construido totalmente, entonces cuando Moisés vio que ya era suficiente, los tuvo que detener y decirles, hasta ahí ya no sigan dando. ¿Por qué? Porque ustedes ya le han dado a Dios lo suficiente. Y ellos querían seguir dando. Fíjate. ¿Por qué? Porque es una gran bendición cuando tú das tiempo, trabajo, esfuerzo. Si tú sales a evangelizar, estás dedicando hasta tiempo para las cosas de Dios. Si tú le hablas a algún amigo, estás utilizando la sabiduría para Dios. Entonces todo lo que tú hagas no será en vano. Dios te va a recompensar tu trabajo. Dios te va a bendecir más. Y tú vas a decir, todavía soy un obrero que le falta trabajar más para las cosas de Dios. Entonces te vas a dar cuenta que por amor a Dios necesitamos darle más tiempo a Él. Entonces, tú te preguntas, bueno, si ya vimos todo esto, ¿cómo lo hacían ellos? Entonces, ¿por qué hay tanta generosidad al darle a Dios? ¿Sí? ¿Por qué ellos podían dar y compartir con los demás? ¿Sí? ¿Por qué ellos podían compartir? Muchas veces, cuando tú te juntas con una persona, te puede compartir. Y tú debes de tener un corazón también amplio de poder compartir con la otra. Damos tiempo que pasen estos hermanos. Fíjate, cuando se trata de que nosotros vamos a tener generosidad, o como ellos tenían generosidad, era porque ellos podían compartir. Fíjate, tenían un corazón abierto en poder compartir. ¿Cuántas veces tú has ido con tus familiares y convives? ¿O solo llegas y que te den? No. Cuando llegas a un convivio con tu hermano, también debes de tener un corazón de, mire, yo también traje, vamos a convivir entre todos. ¿Sí? Eso era la generosidad. Pero cuando tu corazón está abierto y está dispuesto porque amas a Dios, porque esto ya lo has experimentado en tu vida, que cuando tú das, Dios te bendice más. Entonces, ellos tenían un corazón de generosidad, porque podían dar, porque ellos podían compartir de lo que ellos tenían. Y el compartir y el dar se puede convertir en un buen hábito. Fíjate bien, se puede convertir en un buen hábito. Quiere decir que todavía a veces no tenemos el hábito de poder compartir los unos con los otros. ¿Sí? Entonces necesitamos aprender a compartir lo que nosotros tengamos. ¿Sí?
Cuando nosotros tenemos algo y vamos a hacer quizás un convivio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si lo que voy a comer hoy, eso puedo decir, eso voy a llevar y voy a ponerlo para compartirlo con todos mis hermanos. ¿Por qué? Porque de mi corazón generoso brota el poder dar. ¿Sí? Eso es la generosidad. ¿Por qué crees que ellos pudieron construir el tabernáculo para Dios? Porque ellos podían convivir los unos con los otros, porque ya empezó a existir el amor al prójimo, el amor a Dios. Si ellos aman a Dios que no veían, podían amar a su hermano que miran. Entonces, si nosotros no hemos aprendido a amar a Dios que no vemos, no podremos amar a nuestro prójimo que vemos. Por eso nosotros debemos de empezar a tener un buen corazón y un buen hábito de poder compartir los unos con los otros. O sea, cuando se hace de un convivio, si tú comes frijol, no te dé pena en llevar el frijol, porque todos comemos el frijol, mano. Si tú vas a comer una sopa, un espagueti, eso puedes llevar y traerlo en un convivio. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú ibas a comer. Entonces, lo que significa es la generosidad de tu corazón. Puedes traer, si tú quieres, hasta tortilla, refresco. Y eso es lo que empieza a nacer de un corazón generoso. Aprender a dar, mano. Y eso lo hacemos totalmente para Dios. Entonces ellos tenían un corazón generoso. Y no solo eso pasa en nuestros tiempos. ¿Cuántas veces tú has visto a personas que tienen corazones generosos cuando hay desastres? Dice, aquí hay un centro de acopio y empiezan a buscar agua, ropa y cosas enlatadas. ¿Cuántas veces tú has participado y dices, voy a llevar un poquito de ropa que ya no utilizo y está en buen estado, y la llevas? Pero muchas veces no hemos aprendido esta parte de dar, ¿sí? Hay muchas personas que tienen ese corazón generoso de poder apoyar. Imagínate, el año pasado todavía teníamos el corazón generoso de llevar cafecito, tortas o comidita al hospital. Y eso es buenísimo, donde las mujeres también se unían e iban a los asilos de ancianos. Yo recuerdo que mi esposa iba y decía, ya toca ir al asilo, y la iban y la visitaban. O sea, te das cuenta que le llevaban algo a los ancianitos, y cómo se colocaban los ancianitos con un corazón de amor, de alegría. ¿Por qué? Porque lo llegaron a visitar. Pero esto te motiva y dices, voy a seguir echándole ganas. Pero lo que fue la pandemia nos dividió a muchas cosas, nos enfrió, ¿sí? Y esta pandemia es quizás parte del diablo, porque dice, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. El diablo empezó a destruir, a matar todas las ilusiones de la unidad, a matar todas las ilusiones de las convivencias. Entonces ya el cristiano, ya empezamos, mejor chóquela así, porque la pandemia nos separó, ¿sí? Entonces ahora ya ha pasado casi todo eso, ya podemos volver a activarnos, a convivir como antes, a traer como hacíamos. De mi corazón nace traer, hermano, yo puedo traer refresco, excelente. No, yo voy a comer frijolito, tráigaselo, todo el mundo come frijol, ¿sí? A veces no quiere traer porque le da pena, si es lo que uno come, hermano, y eso se puede traer. Si va a traer pollito, adelante, no importa lo que traiga, lo importante es convivir, aprender a dar, ¿sí? A que nosotros colaboremos los unos con los otros. Fíjate, ¿por qué tenían un corazón dispuesto a dar? ¿Por qué? Porque ellos actuaban de una manera unilateral, ¿sí?
en su entrega de tiempo, ¿sí? Porque ellos querían dar los recursos para las cosas de Dios. Fíjate cómo dice 2 de Corintios 8:1. Segundo libro de Corintios, capítulo 8, texto 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber las cosas de Dios que os he dado a la iglesia de Macedonia. En palabra de Dios para todos, dice así: hermanos, ahora queremos que conozcan el generoso amor que la iglesia de Macedonia ha recibido de Dios. Fíjate, generoso, ¿sí?, amor que las iglesias de Macedonia, ellos quieren darle a Dios. Los macedonios tienen un amor generoso, están dispuestos a colaborar. Eso es lo que le falta a las iglesias. Necesitan aprender a colaborar los unos con los otros. O sea que se necesita nuevamente la unión, porque el diablo vino a desunir las iglesias por las enfermedades. Entonces necesitamos volver a tener unidad. Dice segundo libro de Corintios, capítulo 8, texto 2. Segundo libro de Corintios, capítulo 8, texto 2. Que en grande prueba de tribulación, de abundancia, de gozo y de profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Dice en palabra de Dios para todos: ellos han pasado por muchos sufrimientos. Fíjate bien, ellos han pasado por muchos sufrimientos. Viven en la pobreza. Mano, es que yo no tengo la capacidad de poder dar para convivir. Fíjate bien. Mira, ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos, porque están llenos de alegría, porque ellos podían dar aún de lo poco que tenían, porque para poder convivir, lo que tú vas a comer no te hace pobre. Voy a traer mi espagueti. No te vas a hacer pobre por traer tu espagueti. Voy a traer ahí un poquito de pollo que iba yo a comer, lo traigo. No te vas a hacer pobre. Dice, si aún ellos pasan por dificultades, es que yo no tengo la capacidad de dar. Oye, hermano, dice, ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ello, por sus dificultades, han sido muy generosos. O sea que mientras ellos más dan a Dios, ven las bendiciones de Dios. Entonces, cuando ves que estoy pasando por dificultad, mejor si me dan más, yo quiero recibir más. Es que no es así. También tenemos que aprender a dar, a desprendernos. Te das cuenta que no solo es como el asadón. Quiero recibir y quiero recibir. Tengo que aprender a despojarme. Tengo que aprender a dar, a convivir, a compartir. ¿Cómo le hacían ellos? Dice los de Macedonia. ¿Eran ricos? No, pero podían convivir y podían darle a Pablo, podían darle a alguien, podían dar en convivios, podían dar para las causas de Dios. ¿Cómo le hacían? Es que a veces no importa la cantidad, importa el corazón que está dispuesto a compartir lo poco que uno tenga. ¿Sí? Lo poco que uno tiene, ok, esto voy a compartir. Esto me nació. Entonces, entre hermanos no es de juzgar de, trajo eso. No, al contrario, bienvenido, gracias a Dios. No traje nada, pero traje un refresquito. Bienvenido. Se trata de convivir, se trata de compartir, se trata de dar, aprender y tener un corazón
generoso, aprender a convivir. Fíjate, segundo libro de Corintios, capítulo 8, texto 3. Segundo libro de Corintios, capítulo 8, texto 3. Dice así: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En palabra de Dios para todos dice: les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente. O sea, cuando hay generosidad, hay voluntad. Así como cuando hemos hecho convivio, qué bonito. Mi hermana dice: yo traje esto. Bienvenido, porque hay generosidad, ¿sí? Porque lo dio voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Eso es ellos. Fíjate, ellos se esforzaban y daban mucho más. En el texto 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Es un privilegio el poder darle a Dios, ¿sí? Cuando tú das y convives y compartes, y cuando tú haces algo para Dios, es un privilegio, ¿sí? Pidiéndonos con muchos ruegos, como estos hermanos que son pobres, que no tienen y que se están esforzando, están viviendo al día, dice, pidiéndonos con ruegos. Oiga, por favor, yo quiero cooperar, yo quiero dar. Nosotros mejor si no me da, si no me piden. No pidan mejor. Mejor si no hacen convivios. No, mi hermano. Esa es parte del diablo que quiere separar totalmente. Tenemos que aprender a dar, ¿sí? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. En traducción, palabra de Dios para todos. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Fíjate. Entonces quiere decir que estos macedonios, que estos filipenses, que estos colosenses y todos los demás que tenían un corazón dispuestos de dar, eran espirituales. Que estos judíos y todos los demás que participaban en el templo tenían un corazón espiritual. Entonces quiere decir que muchas veces todavía tengo un corazón carnal, porque todavía me aferro más a la carne, ¿sí? Y quiero que mientras más recibo, más me den. Es que no es así. Fíjate, la escritura dice: era pobre pero daba. Necesitamos aprender a unirnos, aprender a participar, a cooperar, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú haces algo, tú vas y visitas a tu familiar enfermo y le llevas su gelatina, su flan. Eso es lo que te nació y eso es generoso. ¿Qué es lo que dice el enfermo? Lo que más me gustó fue tu visita, no tanto lo que me trajiste. El detallito estuvo bueno, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que importa es lo que tú llegas y lo que tú das, lo que sea poquito, porque ya tu corazón está empezando a aprender a desprenderse. Fíjate que no te hace pobre o te vuelve pobre. No. Si tú lo checas, si nosotros decimos vamos a hacer convivio cada fin de mes, lo que tú ibas a gastar para comer no te va a volver pobre cada mes. Entonces se trata de aprender a dar, aprender a convivir. Entonces te das cuenta por qué ellos eran generosos.
Dice segundo libro de Samuel, solo vamos a ver 2 textos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, texto 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, texto 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando nosotros le damos a Dios y cuando nosotros queremos que Dios esté en nuestro hogar, Dios bendice toda tu casa, porque estás dispuesto a darle a Dios. Fíjate, cuando iban a transportar, David lo iba a transportar, y cuando murió, dice que lo primero que se le ocurrió es llevar todo esto y dejarlo en la casa ¿de quién? Obed-Edom. Y como esto es donde está la presencia de Dios, entonces ese hogar fue bendecido. Y no solo ello, tenemos a Josué. Fíjate cómo dice el libro de Éxodo, capítulo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, esto era un joven, hermano, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. O sea que Josué no solo daba su trabajo, estaba metido aquí porque ahí está la presencia de Dios. Quería recibir todo el tiempo las bendiciones de Dios. Entonces eso nos invita a poder buscar a la iglesia, ¿sí? Buscar a los hermanos, estar en la presencia de Dios, ¿sí? Para poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quiere decir que Josué, siendo un joven, fue altamente espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros todavía somos carnales. Mejor se hace en una reunión, ¿sí? Para que yo me pueda gozar en toda la semana y no pueda asistir, solo asisto una sola vez. Es carnal. ¿Sí? Entonces te das cuenta que nosotros, al igual que Josué, podemos imitarle y buscarle más. Entonces por eso esto lo pusieron fuera, y todo el que necesitaba de Dios tenía que ir a buscarle. Quiere decir que cuando nosotros no nos congregamos es porque no necesitamos de Dios, ¿sí? Y nosotros debemos de estar necesitados de Dios. David en el Salmo 63:1 decía: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, quiero buscarte. Entonces es necesario siempre buscar de Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos más diapositivas, pero